los infractores, fue nombrado presidente en otro tiempo, Tribunal para Menores y Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango, así como juez del Centro de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, y fue familiar y auxiliar en materia civil y mercantil en la región Laguna. Actualmente es juez en retiro. Además, es coordinador del área de Derecho de la Universidad José Vasconcelos y presidente estatal en Durango de la Federación Iberoamericana de Abogados. Autor de diversas obras especializadas en justicia penal para adolescentes, ha participado en la formación de operadores jurídicos a nivel nacional y es referente académico en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y justicia especializada en México. Doctor Alejandro Ramón Fuentes, es un gusto tenerlo nuevamente en su casa. Muy amable. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación y aprovecho para, a través de tu persona, agradecer a la licenciada Andrea Delgado del Real la invitación que me hizo para estar aquí con ustedes celebrando el mes del niño, obviamente con un tema relativo a los niños como es el derecho a la participación. De igual forma, no quiero pasar por alto también mandarle saludos a la maestra Alma, quien es rectora de nuestra Universidad José Vasconcelos, y obviamente un especial saludo al maestro Luis Fernando y a todos sus alumnos que vienen y nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Pues bueno, el tema que me toca platicar el día de hoy con ustedes es un tema muy importante. Es el derecho a participar que tienen los menores de edad dentro de un proceso jurisdiccional. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que empezar desde el inicio. En 1989, nuestro país firmó lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Este instrumento internacional, que es el instrumento más importante como tratado internacional, no porque hable de niños, sino porque es firmado por 166 países. Solamente al día de hoy, Estados Unidos no lo ha firmado. Todos los demás países lo han firmado adecuadamente. Pero la convención para México y para todos los países que la firmaron cambia la visión que tenemos de los niños y de las niñas. ¿Qué sentido? Cambia en el sentido de que a partir de la firma de la convención, los menores dejan de ser sujetos de protección. Pueden ser personas identificadas como seres humanos, como personas, pero con todos los derechos. Es decir, un niño tiene los mismos derechos que un adulto, pero aparte tiene los derechos particulares. Y obviamente, al tener esta cuestión de que van a tener los mismos derechos que los adultos, pues también implica pues, que van a tener cuestiones que tienen que ejercer y tenemos que cambiar la dinámica. Ahí nace en la convención pues 4 factores o 4 principios rectores que son importantísimos para los niños. El primero es la no discriminación, el segundo es el interés superior del menor, el tercero es el derecho a la vida y al libre desarrollo, y el cuarto, el derecho a participar. Estos 4 principios rectores se van a utilizar siempre que se hable de niños. Y aquí hay una situación muy interesante. En todas las determinaciones y en todas las cuestiones que se tomen a los niños, siempre se debe tomar en consideración el interés superior del menor. El interés superior del menor, el propio Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que se crea al momento de firmar la convención, hay un órgano que va a vigilar que estos 166 países, entre ellos México, estén cumpliendo, modifiquen su legislación, verdaderamente en los procesos judiciales se respeten los derechos de los menores, y es el comité. Y el comité emite observaciones. Y entre las observaciones que emite el comité, emite esta situación, pues de que el interés superior del menor tiene 3 acepciones. Una acepción que es vista como un principio. Es vista como un principio y siempre que haya una situación entre un adulto y un menor, pues se debe privilegiar el interés del menor. La segunda acepción es como un derecho
que tiene el menor, de que siempre debemos tomar. Y una tercera acepción es un derecho procesal. ¿Qué es un derecho procesal? Es un derecho que tiene que materializarse dentro de un proceso. Y se preguntarán y dirán, ¿qué tiene que ver el interés superior si la plática que nos va a dar el día de hoy el maestro es de participación? Bueno, para poder valorar el interés superior del menor, uno de los factores es escuchar a los menores. No puede decir un juez, yo valoré el interés superior del menor, si no escuchó al menor. ¿Y por qué va a escuchar al menor? Porque ya quedamos que a partir del 89, que se firmó la convención, tiene los mismos derechos que un adulto. Y este derecho debe ser escuchado siempre que haya un asunto que le concierne o que le pueda afectar. Entonces, es parte de poder decir, se cumplió con el interés superior, que haya una escucha. Pero esta escucha no es una escucha común y corriente. Resulta que en una ocasión, en un procedimiento judicial, que estaban los papás peleándose la guarda y custodia, pues el juez le pidieron que escuchara a la menor para ver si quería estar con el papá o quería estar con la mamá. Y pues el juez dijo, no hay necesidad de escucharla, porque ya cuando tuvo convivencias, la psicóloga ya apuntó y ya señaló que la preferencia de la menor es estar con la mamá y no con el papá, porque el papá pues la trataba mal, la regañaba, la encerraba, inclusive había habido lesiones, y entonces que lo conveniente. Y el juez se fue a esta situación y no escuchó a la menor. Esto trajo como resolución que promovieran un amparo. En el amparo, pues obviamente el juez distinto estuvo de acuerdo porque dijo que ya habían valorado el interés superior del menor y que era correcta la determinación de no escuchar a la menor porque ya había otros datos de prueba que podía suplirla. Y esto llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos conocen de amparos en revisión cuando son cosas novedosas, cosas nuevas. Y pues bueno, no se habían pronunciado sobre la escucha del menor. Y nos llevó a que resolviera la Suprema Corte el amparo 3994, diagonal 2021. Este amparo en revisión, pues llega a la Corte y al momento de llegar a la Corte, dice la Corte, a ver, no podemos sustituir la escucha del menor por que haya platicado o que haya un dictamen o que haya una observación por parte de la psicóloga, sino tenemos que escucharlo. Y lo tenemos que escuchar para que el juez pueda valorar adecuadamente el interés superior del menor. Entonces, este amparo es muy importante y muy interesante cuando hablamos del derecho a participar. ¿Por qué es muy interesante? Porque además da una línea de cómo se debe hacer la escucha del menor. Y cuando hablamos de la escucha del menor, pues obviamente hablamos de varios puntos importantes que se tienen que tomar en consideración. No podemos irnos directamente y decir, bueno, vamos a oír como cualquier persona o como cualquier adulto o un menor. No, porque entendemos que menor es toda persona menor de 18 años de edad. Y entonces habrá personas de 2 años, de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 9 años, de 10, de 11, de 12, de cualquier edad, y no a todos los podemos tratar igual, porque hay una figura que se llama autonomía progresiva. La autonomía progresiva, que la tiene cualquier persona, salud, la tiene cualquier persona, pero esta va adquiriéndose hasta que se llega a la mayor edad, cuando ya puede tomar sus propias determinaciones. Una persona menor de edad, pues no va a requerir, no va a poder tomar sus determinaciones, todo, pero esto no nos va a impedir que conozcamos su derecho a participar. Entonces ustedes me dirán, híjole,
Entonces, ¿cómo vamos a escuchar a una persona de 2 años, de 3 años? Pues no la podemos sentar y le podemos decir, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? No, no podemos, porque si ustedes saben y han visto un niño, son inquietos y obviamente no se comunican como nos comunicamos nosotros. La participación del menor es importante en un proceso familiar, en un proceso penal, si fue víctima, en un proceso de justicia para adolescentes, si se está llevando a cabo un procedimiento contra él, en todo, pero la edad va cambiando. Entonces, el derecho lo sigue teniendo. Entonces, este amparo 3994, diagonal 2021, amparo en revisión, nos dice, bueno, hay que tomar en cuenta la autonomía progresiva y antes de que se lleve a cabo la escucha, habrá que prepararla. ¿Y cómo vamos a preparar la escucha? Bueno, se debe de garantizar, pues obviamente que el menor, cuando hable, pues obviamente sea sin coacción. Si estamos hablando de un proceso familiar de guarda y custodia, pues si están presentes los papás, ¿qué va a pasar? Pues obviamente alguno de los dos papás puede coaccionar al menor o puede decir el menor, no me siento a gusto, no quiero decir con quién me voy, porque me puedo meter en un problema, porque si digo que me voy con mi mamá se va a enojar mi papá, y si me digo que me voy con mi papá se va a enojar mi mamá, y pues él está, entonces en la escucha tiene que estar sin papás, pero tiene que estar con un psicólogo que previamente verifique que puede llevar a cabo su testimonio. Va a estar presente el juez, pero también puede estar una persona de su confianza, que no precisamente son los papás que están en pugna, pero puede ser alguna tía, la abuelita, alguien que le ayude para que esté tranquilo mientras está llevando su testimonio. Y entonces, ¿cómo ocurre este testimonio? Le vamos a preguntar con quién quieres irte, te pega tu mamá, te pega tu papá. No, no le vamos a preguntar preguntas o un interrogatorio directo. Vamos a escuchar lo que él mismo nos va diciendo. ¿Cómo haces? Empieza a platicar el psicólogo con él, le empieza a decir cómo te sientes, cómo estás, y de ahí mismo van sacando la información que el juez va a tener, la información de él, de su situación física, situación emocional, sus apegos. Oye, ¿con quién te la pasas bien? Todo empieza a sacar y de ahí se empieza a tomar su participación. Pero esto ya es cuando la persona tiene 5, 6, 7 años en adelante que ya puede expresarse. Si fuera más pequeño, hay técnicas, hay técnicas eh, lúdicas que se pueden utilizar. Por ejemplo, para conocer a un menor que ha sufrido un delito, pues lo más práctico para escucharlo, para oír su versión, su testimonio, pues es a través de muñecos, jugando. Si son delitos sexuales, pues obviamente unos muñecos asexuados y él no tenemos que preguntarle, simplemente va a empezar a jugar con los monos y los va a interponer y va a demostrar lo que nos quiere comunicar, lo va a comunicar a través de estos juegos lúdicos y nos va a permitir tener una opinión de lo que realmente pasó. Todo. Aquí, actualmente, pues tenemos que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece que todas las personas que participen en los procesos de adolescentes sean especializados, pero ya tenemos publicado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a entrar en vigor el próximo año, abril del 2027, en todo México. De aquí a este año, pues ya hay unos estados en que ya va entrando gradualmente. Todavía Durango no ha habido publicado nada de cuándo va a entrar, a lo mejor en el primer distrito judicial, a lo mejor en otro distrito, poco a poco, pero todavía no lo ha publicado. Pero al año que entra, tiene que estar vigente. Y este ordenamiento trae un artículo, y es el artículo 666.
Se van a acordar del número, porque es el número, pues obviamente, del diablito, de la bestia, ¿verdad? Dice la Biblia, pues obviamente ese número dice que todas las personas que intervengan en procesos familiares, llámese juez, llámese agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, llámese abogados, todos tienen que estar especializados. ¿En qué? En derecho de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen que conocer cómo se garantiza el derecho a participar. Tienen que conocer que una persona menor de 4 años, pues su testimonio va a ser a través de juguetes, de monos sexuados, y una persona de 4 a 6 años, pues obviamente se va a dar a conocer su testimonio también a través de que de una charla interactiva, y posteriormente ya de 8 en adelante, pues ya puede ir platicando su versión. Pero nos van a platicar no como platicamos nosotros. Los niños platican de forma dispersa. Te platican algo y de repente ya se fueron y te platicaron otra cosa y luego ya te platicaron otra cosa. Y no quiere decir que no tengan atención. Simplemente su forma de comunicarse todavía está en desarrollo. Entonces, por eso es disperso. Y muchas veces los menores de edad se comunican con silencios y hay que estar capacitados, hay que estar especializados para poder entender esos silencios. Si vemos que al niño le preguntamos o está, ¿cómo te sientes con tu papá? Y de repente el niño se queda callado, no dice nada, se empieza a estresar, pues nos está dando la respuesta sin hablar. Recordemos que todos nosotros solamente de forma oral comunicamos un 20, un 25%. Todo lo demás lo comunicamos con nuestro lenguaje corporal. El 75% de nuestra comunicación es a través del lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos dice muchísimo más que lo que queremos decir. Ahí, pues obviamente, ahorita los que están estudiando para ser cadetes, pues en algún momento les va a tocar un examen de control de confianza. Y no importa tanto lo que respondan, sino le importa el comportamiento que ustedes tengan cuando respondan. Es decir, el que está calificando se va a dar más cuenta de su comportamiento que realmente lo que están diciendo. Eso es ahí cuando empezamos a hablar, y obviamente también tenemos que percibir eso en una declaración de un niño, porque tenemos que estar preparados para poder determinar si hay una alienación parental, si hay alguna situación de violencia que sufre el menor, que obviamente no lo va a decir, pero sí nos la va a dar a conocer a través de su lenguaje corporal. Entonces, por eso es importante. Y además, la autoridad no podría decir, valoré el interés superior del niño y esto es lo que más le conviene si no ha tomado en cuenta su opinión. Porque parte, yo les digo que de la valoración del interés es haberlos escuchado. Entonces, este amparo 3994 de 2021 nos dice eso, que no podemos sustituir la escucha del menor. Y también nos dice cómo debe ser esta escucha. Y lo primero que debe haber una situación importante, una preparación. No podemos llegar con el niño y llevarlo y decirle, vamos a escuchar lo que tienes que decir y dínoslo. No, la preparación tiene que haber un dictamen psicológico previo para que veamos si el niño puede ser escuchado o no puede ser escuchado, para evitar que, si ese dictamen nos va a decir si hay rasgos de alienación parental, si hay rasgos de alguna manipulación que pueda sufrir, para que la autoridad pueda tomarlo en consideración al momento de escucharlo. También, si la persona se encuentra en una condición que le permita dar un testimonio óptimo. No todos los testimonios los puede dar en cualquier momento. Puede ser que esté pasando por una situación de estrés, una situación de temor, y a lo mejor no es propicio
en ese momento escucharlo. Requiere a lo mejor una situación de que, de una terapia, un tratamiento previo antes de escucharlo. Me tocó, lamentablemente, trabajé también en el Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en la ciudad de Durango, y me tocó una ocasión en donde una mamá iba a salir y habla con el papá y le dice que si le puede cuidar al menor. El menor, el papá se queda a cargo de su hijo, lo cuida. Tenían más de 6 meses que no lo veía y no convivía con el papá. Pues el niño de 6 años, 7 años, pues llega después de estar el fin de semana con su papá, regresa con su mamá y llega muy emocionado, llega muy contento porque tenía 6 meses que no veía al papá, tenía todo. Obviamente estaban peleando, entre otras cosas, los alimentos, que el papá no estaba contribuyendo, no nada. Y la mamá le da mucho coraje, pues que el niño viene contento de ver a su papá y dice, oye, pues si yo lo estoy demandando, no te paga alimentos, yo te estoy manteniendo, yo todo. Y dentro de sus arranques, la mamá agarra la plancha y prendida, y obviamente se la pone en la espalda y le produce quemaduras de segundo y tercer grado. Obviamente el papá sabe, dice toda esta cuestión, están peleando los alimentos, y el papá dice, no, pues yo lo quiero tener, quiero que escuchen al menor. Y aquí el problema era, verdaderamente el menor, después de haber sufrido esta agresión, ¿lo podían escuchar? Pues no. Lo que el psicólogo dijo, antes de que sea escuchado, pues requiere un tratamiento. Acaba de sufrir un trauma, acaba de sufrir una lesión. Entonces, primero hay que tratarlo para que después pueda dar su testimonio imparcial, porque ahorita vamos a agravar más su situación que, que realmente lo que pueda aportar. Y entonces ahí se valoró que esperaríamos a escuchar su testimonio, porque lo que íbamos a hacer, someterlo a escucharlo, pues es también someterlo a algo extra, algo diferente para él, ¿verdad? Algo que no está propicio para los niños y muchas veces no tenemos los espacios adecuados, porque no los vamos a llevar a una sala de juicios, lo vamos a escuchar en un lugar que sea más acorde, a lo mejor en un lugar donde esté la psicóloga, donde platique con él, donde todo, pero ahorita trae todavía que la lesión, el dolor, todas estas cuestiones, entonces lo más recomendable fue esperar para poderlo escuchar, para ver qué es lo que le convenía. ¿Por qué escuchar? Porque como nos lo dijeron y como es importante, es parte de su situación el escucharlo, ¿verdad? La agresión que tuvo, porque ahí sabíamos de una agresión, pero no sabemos si también el papá le había propuesto algunos otros tipos de agresiones y a lo mejor lo más conveniente, pues no era ni que estuviera ni con el papá ni con la mamá, era buscarle algún otro familiar que le diera la atención y el cuidado necesario. No necesariamente era A o B, puede haber una opción C. Entonces sí es importante este escucha. Y para que la escucha se dé, le digo, el primer paso es la preparación. Después de que está preparada, tenemos que garantizar el lugar en donde se va a llevar a cabo el testimonio. Lo más conveniente no es tenerlo en una sala de juicio, sino que sea en un lugar, a lo mejor la oficina del juez, algún lugar más tranquilo para no impactarlos. Los juzgados no están diseñados para niños. Sí, de hecho, cuando me ha tocado ser juez penal o juez de adolescentes, aún y cuando está totalmente lo más adecuado, lo más especializado, pues los adultos cuando llegan a un juzgado se ponen nerviosos. Cuando ven al juez con la toga, pues los impacta. Obviamente, el que esté ahí, la policía procesal, los inhibe. Ahora imagínense llevar a un niño que a lo mejor él tiene la idea, pues de que si lo van a llevar con el juez es que lo va a castigar, que hizo algo malo. Entonces, a lo mejor ahí no va a haber una comunicación adecuada. Por eso es importante el lugar en donde se tome este testimonio. Y además es importante quién va a estar presente.
Va a estar presente el juez, un psicólogo y un familiar que no sea un familiar que esté en materia familiar, que esté, pues obviamente interesado o que esté vinculado con el procedimiento. Si estamos hablando de un divorcio, si estamos hablando de unos alimentos, si estamos hablando de la pérdida de la patria potestad, pues obviamente no puede estar ni el papá ni la mamá, porque obviamente ahí va a generar alguna situación. Entonces, puede ser sustituido por una tía, puede ser sustituido por una abuelita, o en caso de que no, pues por personas de la Procuraduría de Protección, para poder garantizar esta imparcialidad. Pero obviamente él los tiene que conocer previamente desde la preparación de la audiencia para que se suelte y pueda platicar. Porque imagínense, si le apenas los acaba de conocer, pues no va a decir, híjole, me siento a gusto en platicar, sino que tiene que ser. Otra cuestión es que hay que evitar lo que es la revictimización. La revictimización es que la persona que sufrió un delito, la persona que va a rendir un testimonio, no se vaya a convertir en una cuestión que nos va a traer más conflictos y que le pueda afectar más. Esto es importantísimo, porque imagínense que vamos a escuchar al menor, lo va a escuchar el juez de primera instancia, pero después la otra parte dice, no estoy de acuerdo, vamos a apelar, y después la sala superior va a decir, oye, pues yo también quiero escucharlo, y también lo va a volver a escuchar. Y luego si se van a amparo, la justicia federal va a decir, oye, pues yo también lo quiero escuchar. Y ya escucharíamos 3 veces. Estaríamos obligando al niño a forzarlo 3 veces. Entonces, cuando prepare la audiencia el juez, pues tiene que garantizar de qué manera se va a preservar el testimonio, la escucha, ya sea a través de una videograbación, ya sea a través de audio o ya sea a través de escribir todo y narrar todo lo que está sucediendo para que la autoridad revisora, llámese sala de segunda instancia, llámese materia federal, juez de amparo, pues o tribunal colegiado, pues pueda verificar cómo se dio la escucha. Y les digo, solamente el 25% lo comunicamos verbalmente y un 75% lo comunicamos físico. La mejor manera de preservar es a través de un video. Eso, el protocolo de actuaciones del Poder Judicial señala que en los casos de niños lo mejor es que quede videograbado para que puedan reproducirse en una apelación, en un amparo y no tengamos la necesidad de qué, de volverlo a llevar a cabo. Cuando, eso es en materia familiar, cuando hablamos de que el menor sufrió un delito y o es víctima de un delito, pues con más razón se debe preservar. Pero, ¿cómo lo podemos preservar para poderlo llevar a juicio oral? Porque es muy diferente en materia familiar que quede video grabado y que queda como una documental, y la documental ahorita actualmente pues se ofrece como documental, se desahoga por su propia naturaleza y el juez la valora. Pero en juicio oral, penal, tenemos que todas las pruebas deben que desahogarse de forma oral. Entonces ahí no valen una sola grabación. Ahí hay una situación importante que se llama prueba anticipada. La prueba anticipada, el agente del Ministerio Público le pide a un juez de control que en una audiencia, en una sala, escuche el testimonio del menor. Aquí en Durango tenemos el Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde el juzgado primero, hay 2 juzgados, el juzgado primero tiene una cámara Helsel. ¿Sí saben lo que es una cámara Helsel o no? Bueno, una cámara Helsel es un espacio en el cual el menor estaría el juez, estaría la psicóloga y estaría obviamente alguien de confianza de él para llevar a cabo la entrevista. Queda videograbada, pero una pared de la cámara Helsel es vidrio. El menor no ve hacia afuera,
pero la gente que está en la sala, abogados, defensores, el imputado, si hay imputado, todas las personas sí ven al menor, pero el menor no los ve. ¿Y esto qué permite? Pues que se garantice una de las cuestiones del juicio oral, que el imputado pueda estar presente cuando están interrogando a alguien y que si quiere hacer alguna pregunta, pues la puede hacer, no directamente él, pero la puede hacer a través del psicólogo que está entrevistando al menor. Entonces ahí se garantiza y esas pruebas se lleva antes de que lleguen a juicio oral, queda videograbada, entrevistan al menor lo más rápido posible, las menores intervenciones y esa prueba la ofrecen y ya se desarrolla y se desahoga en juicio y evitamos tener que llevar al menor a un juicio. ¿Cuál es la ventaja de la prueba anticipada? Pues que a partir de ese momento el menor pueda recibir una atención psicológica. Porque con la atención psicológica, ¿qué es lo que pues supera el trauma y empieza a olvidar lo ocurrido? Entonces su testimonio ya no recordaría las cuestiones tan frescas como puede hacer, pero pues, está recibiendo una atención, pero todo lo del delito pues ya quedó grabado y ya quedó guardado. Entonces también en materia penal tenemos esa cuestión. En materia de adolescentes, cuando hablamos de adolescentes, hablamos que el 47% de las víctimas de los adolescentes son adolescentes o menores de edad. Entonces, esa mitad, pues también es importante llevar una prueba anticipada para no llevar a los menores de edad a un juicio. Cuando todo esto no se hace como se debe hacer, pues estamos ante la presencia de una revictimización. Y esta revictimización, pues nos obliga a que aparte de lo que sufrió por el delito o a la parte que vivió, pues obviamente tenga que repetir lo nuevo ante una nueva autoridad para poder garantizar. Esto, cuando se prepara la escucha, se evita esta revictimización. Cuando no, pues obviamente no. Y ahorita me dirían, híjole, los juzgados están preparados, algunos, para poder hacer videograbaciones, pues yo les diría que no. Pero ahorita, con la tecnología tan avanzada que es, podemos grabar y podemos tener el testimonio por parte de un menor hasta con un teléfono celular. Entonces, sí hay mecanismos que el juez puede planear o puede establecer para poder preservar los testimonios y evitar unas nuevas escuchas y una nueva revictimización de los menores. Entonces, quedamos. En primer lugar, la preparación. Luego, el lugar adecuado. Y luego, tercero, y es muy importante, es cómo vamos. En 1789 se dio la Revolución Francesa y con ello empezaron grandes pensadores que se llamaron o se denominaron los ilustradores. Dentro de los ilustradores hubo una persona que era Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau escribió un libro sobre la educación, pero en ese libro destacó algo muy interesante y dijo que los niños y los adolescentes tienen formas de comunicarse, de pensar y de actuar de manera diferente a los adultos. Y que ¿qué requerían? Pues una atención especializada. ¿Qué nos quiso decir Juan Jacobo Rousseau en este libro? Pues precisamente eso, que los niños se van a comunicar de una forma diferente, están en desarrollo, tienen un pensamiento que la psicología ha manifestado como un pensamiento concreto. ¿Qué es un pensamiento concreto? Es cuando ellos perciben al mundo a través de sus sentidos. Esto es, nosotros no le podemos preguntar a una persona, un niño, que nos narre una situación como nosotros podríamos describirla. Él la va a describir conforme la entiende
y conforme su experiencia de vida le ha dado. Eso es, obviamente, que lo está transmitiendo en su propia forma. ¿Por qué digo esto? Porque había criterios que decían que los niños no decían circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, que sus testimonios habría que no darles valor. Y si uno no es cierto, claro que dicen circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero no las van a decir como un adulto, las van a decir conforme su desarrollo y conforme su edad. Esto es una de las cuestiones que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, oye, vamos a escribir, por ejemplo, un choque. Y podemos decir, acabo de ver un choque que se dio en la calle Aquiles Cerdán, esquina con Zarco, en la esquina de donde está la Casa de la Cultura, la Casa de los Saberes Jurídicos. Iba saliendo de la conferencia y vi como un carro se impactó con otro carro. Podemos decir a qué horas fue, circunstancia de tiempo, modo y lugar, y nos ubicamos. ¿Cómo lo diría un niño? Dependiendo, obviamente, de la edad, lo podría decir. Y a lo mejor un niño diría, pues, vi que chocaron dos coches saliendo de una plática aburrida que me llevó mi mamá o mi papá. Ahí saliendo esa plática. Entonces ya no está diciendo el lugar, y no está diciendo la circunstancia de tiempo, modo, y del lugar, ¿por qué? Pero a través de sus sentidos. Porque la primera experiencia que tiene es que vino una plática y que vio gente sentada y que salió de ahí mismo del salón que vio y que ahí fue donde chocaron. Ajá, nos está dando circunstancia de tiempo, modo y lugar, sí, pero acorde a su percepción. Entonces, mucho tiempo se señaló que como no rendían estas circunstancias de tiempo o lugar, pues no habría que darles valor a sus testimonios. Y pues bueno, eso contraviene uno de los 4 principios rectores que les dije cuando hablaba de la convención al principio, que fue la discriminación. Estaríamos discriminando un testimonio por la edad, cuando tenemos que ser especialistas para entender que el niño se va a comunicar conforme a su autonomía progresiva. Y nosotros somos los que tenemos que bajarnos al nivel de él para entender esa circunstancia, tiempo, modo, lugar. Un día estábamos en audiencia y me dice el abogado, señoría, quiero que ponga en libertad a mi representado, porque la única persona que está señalando que hubo un abuso sexual es la menor, pero la menor no manifestó circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y como no manifestó circunstancias de tiempo, modo y lugar, su testimonio no tiene credibilidad y no tiene valor. Yo lo volteé a ver y dije, oye, es abogado, se supone que estamos en justicia para adolescentes, es especializado, pues sabe que la niña que fue abusada sexualmente, pues tiene 8 años, 9 años, y me está pidiendo que tenga un discurso como adulto. Pues no. ¿Qué dijo la niña? Dijo la niña, fui a casa de mi tía Sanchita, estaba viendo las caricaturas, y después de que terminé de ver las caricaturas de las chicas superpoderosas, sale a jugar al patio, y cuando el amigo de mi primo Luis se acercó y me tocó por donde hago popó. ¿Hay circunstancias, tiempo, modo, lugar? Sí. Está diciendo la casa donde fue, está diciendo el lugar que fue un patio, está diciendo quién es la persona, no sabe el nombre, pero sabe que es el amigo de su primo Luis, y está diciendo la hora, después de ver las caricaturas. Ah, ¿qué quería que nos dijera? Que nos dijera exactamente la dirección, ubicación con GPS, ¿verdad? La hora y la forma, pues no, es una persona que es un lenguaje acorde, entonces sí no la está diciendo. Entonces, no íbamos a estimar el testimonio, porque si no, estaríamos atentando y discriminando por la edad o porque no nos lo está diciendo como queremos oírlo. Entonces, esto es importante que entender
el tercer punto es valorarlo, el testimonio, conforme a la edad y conforme a la autonomía progresiva de la persona. Después de esta situación de que escuchamos y ya vimos cómo se prepara, cómo se lleva, es importante saber que a los niños, y principalmente a más corta edad, no podemos obligarlos a declarar. Ellos tienen un derecho a declarar o guardar silencio. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros le preguntamos insistivamente a un niño, por eso tiene que ser un experto en psicología, que sea el que los entreviste en presencia del juez, para que no sea tan intimidatorio, para que no sea tan eh, que le afecte. Y además tiene que utilizar las mismas palabras que él se comunica, porque él entiende lo que está diciendo con un lenguaje. Si le cambiamos el lenguaje, pues el niño ya no va a entender lo que le están diciendo. ¿Y qué va a pasar? Pues algo muy sencillo. Si tienen hijos o tienen sobrinitos o tienen algo, cuando le están preguntando y pregunte algo, ¿qué es lo que les dice? Ya no juego, ya no quiero hablar, ya mejor no digo nada. Y ya no lo hacen hablar y se pierde la posibilidad que tienes. Entonces, por eso también tiene que ser personal especializado el que pueda incidir. A mí me tocó ver un video de un niño que lo estaban entrevistando, había sido víctima de violación, y le dijeron, bueno, y, te, do- y bueno, y cuando te violó, ¿qué pasó? Y dice, no, a mí no me violó, a mí nada más me tocó. Y que cuando me tocó con su pipí. No, sí, por eso es una violación. Y el niño se traumó y dijo, ya no hablo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él tiene una concepción de algo, de la violación de una forma diferente, y a lo que él estaba narrando, pues él no lo había concebido todavía como que había sido una violación. Entonces también, si usamos palabras que no las usa él en su lenguaje cotidiano, pues a lo mejor lo vamos a inhibir, ya no va. Entonces, eso es importante también el personal especializado, tanto para tomar el testimonio como para, obviamente, valorarlo. Y el juez, pues, somos especialistas, conocemos algunas situaciones, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa: no somos psicólogos, no somos expertos. Tenemos una especialidad y conocemos los derechos multidisciplinarios, pero también nos tenemos que apoyar de peritos y de personal técnico. Entonces, nosotros podemos decir, oiga, en base por eso hay un dictamen previo, y yo ya tengo el dictamen previo para que el juez detecte lo que ya el dictamen dijo. Ah, hay factores de alineación parental. Ah, ok. Entonces ya cuando esté escuchando la entrevista, el juez ya sabe que tiene que verificar si se están dando estos factores de que hay un papá o una mamá que está hablando mal del otro papá, y que obviamente esto lo está reflejando el niño en una violencia, y el niño va a decir, no, es que yo no quiero estar con mi mamá porque mi papá me se enoja conmigo o algo. Entonces vamos a detectar eso que ya nos lo dijeron previamente el perito. Por eso debe haber un dictamen previo antes del escuche, porque es como que se le levantan las antenitas del chapulín colorado al juez, va, y dice, por aquí tengo que buscar esto, porque no soy psicólogo, no soy experto, no lo evalué, y además, pues ni que fuera un super psicólogo, ¿verdad? Para que nada más con la escucha pueda determinar una cuestión. No, la entrevista, tuvo una entrevista, a lo mejor hubo algunos test, algunas previas antes, para poder llegar a determinar el psicólogo si hay alienación parental o no, y el juez nada más lo va a constatar en base al dictamen. Entonces, por eso es importantísimo toda la preparación. Y aquí es la cuestión: en todos los juicios familiares, cuando el menor es víctima, o en los de justicia para adolescente, pues el escucha es importante, porque en todos ellos tenemos que valorar lo que es el interés superior del menor. Y el interés superior del menor se los puedo hasta jurar, porque vi las 4 películas de Harry Potter,
y en ningún momento yo vi que a Harry Potter le enseñaran, cuando le enseñaron la piedra filosofal o le enseñaron el Hocus Pocus, ¿verdad? Que dijeran, también es una fórmula mágica el interés superior del menor. El interés superior del menor no es una fórmula mágica, es verdaderamente un análisis que hace el juez de lo que le conviene al menor. Y para saber lo que le conviene al menor, lo tuvo que haber escuchado. Entonces yo sí, a veces me quedo y veo alguna sentencia, veo alguna decisión judicial y que dice el juez, en base al interés superior del menor, considero que lo mejor para el menor es esto. ¿Y cuándo lo valoraste? ¿Cuándo lo escuchaste? Si se supone que para el interés lo tuviste que haber escuchado, entonces estás determinando algo de forma dogmática, algo que no tiene un sustento. Entonces, si un factor, la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño te pide que en el momento de evaluar el interés superior valores la participación, pues si no lo escuchaste, pues no puedes valorar el interés superior del menor. Eso es una de las cuestiones primordiales, que si no lo escuchaste no lo puedes valorar. Y entonces no, tu decisión estaría violentando derechos humanos, estaría violentando el derecho a participar y estaría violentando el derecho al interés superior del menor. Y cuando se violan derechos humanos, se repone todo. Pero aquí estamos hablando de menores de edad. Reponer un procedimiento de un menor de edad, pues le va a afectar más a él que realmente la solución que pueda tener. Se supone que son procedimientos en donde están involucrados menores que deben de resolverse con la mayor prontitud, porque estamos decidiendo sobre con quién se queda, sobre si la persona es víctima de un delito, si la persona es o no culpable, si se cometió o no un delito. Entonces, es importante darle esta celeridad y se tiene que cumplir con estas formalidades. De igual forma, es muy importante también establecer que existe un protocolo de actuaciones judiciales para el caso de niñas, niños y adolescentes hecho por la Corte. Este amparo 3994 de la 2021 también dice y señala, pues obviamente las recomendaciones que este protocolo habla, que son las 4 etapas que les digo que se tiene que dar al momento de llevar a cabo la audiencia, la preparación, el lugar adecuado, que sean especializados en el testimonio del menor y una situación muy importante, preservar y proteger la identidad y los datos del menor. Y aquí entramos en una confrontación. Si hay una escucha y la escucha estuvo presente el juez, estuvo presente el psicólogo, está el menor y está la persona de confianza, pero no están los padres para que el menor pueda verdaderamente hablar sin coacción y sin alguna situación que lo conflictúe, ¿qué se debe hacer con esa grabación? Pues se debe guardar. Pero nos dicen, es parte del proceso. Nos dicen los abogados de la mamá o del papá, denos copia. Y en algunos casos se les da copia. Y si dices, si no queríamos que el menor hablara libremente para que después no fuera violentado por los padres, ya te escuché, ya vi lo que le dijiste al juez y le dijiste que querías estar con él y no conmigo. Ahora sí te vas a... Pues estamos generando violencia. El disco es para preservar, para verificar que estuvo y para el interés superior del niño. No es un disco que esté para las partes, es para las autoridades que van a revisar que verdaderamente se ejerció el derecho. Entonces, la obligación que tiene también la autoridad es preservar esa situación. ¿La voy a tomar en cuenta? Sí, voy a tomar en cuenta su participación. ¿En qué momento? En el momento que hago la valoración del interés superior del menor. ¿Qué va a decir? Escuchar la participación, tomar en cuenta sus circunstancias particulares, familiares, sociales, económicas, del menor. Que la medida que voy a tomar en consideración no lo ponga en mayor riesgo. Acuérdense que cuando hablamos de menores, siempre está el factor del menor riesgo posible. Si hay dos situaciones y las dos lo ponen en riesgo, ¿cuál le va a impactar menos?
y que no le vaya a generar una afectación en este momento o una afectación posterior. Entonces, todo esto se cuida y se preserva guardando en secrecía ese disco. ¿Por qué? Porque son datos sensibles del menor, son datos que están ahí y datos que se van a reflejar en la decisión que tome el juez, pero no la vamos a hacer, pues obviamente el conocimiento de las demás partes, porque le vamos a generar un problema al menor. Eso nos ha faltado de decir, porque sí ha habido criterios encontrados en que ordenan que sí se les dé copia del disco y hay autores que dicen, no, tienes que preservar. ¿Y cuándo se debe preservar? Pues recordemos que tenemos 4 principios rectores: el de participar, el de no discriminar, el del interés superior del niño, ¿y cuál es el siguiente? El de la vida, la supervivencia y el desarrollo. Esta medida de darle el disco a los padres para que los padres sepan lo que dijo el menor, ¿le va a ocasionar su desarrollo? Sí. ¿Por qué? Porque lo van a confrontar, lo van a hacer del conocimiento y esto puede afectar su propia relación y su convivencia con sus padres. Entonces se debe preservar en base a ese otro principio rector. Esto es lo que se debe, cómo se prepara, cómo se desarrolla y cómo se guarda, se preserva el derecho a participar de los menores de edad. ¿En dónde debe ser escuchado? En todo proceso que haya una decisión que les vaya a corresponder. En un divorcio, en una guardia y custodia, en una pérdida de la patria potestad, en una adopción. Hay que escucharlo. ¿Y por qué lo vamos a escuchar? Porque es una persona que tiene los mismos derechos que un adulto. Pero tiene un detalle. Tenemos que saber escuchar lo que nos va a decir conforme su desarrollo. Pero es un derecho que tiene, no se lo podemos negar, porque al final de cuentas el que le va a corresponder va a ser al menor. En una ocasión un compañero mío juez fue una menor y le dijo, oye, pues sabes que te está demandando tu papá, quiere tener convivencias contigo. Dice, bueno, oye, pues es que yo nunca he visto a mi papá. Yo tengo 8 años, 9 años y nunca lo he visto. Ahora quiere convivir conmigo. Pues está bien, sí quiero convivir con él, pero poquito. Dijo el juez, ¿qué es poquito? Lo quiero conocer. Ok, al juez dijo, ya cumplí, ya le escuché, ya me dijo que poquito, y el juez interpretó y dijo, pues de lunes a viernes estás con tu mamá, y el viernes te vas con, el viernes y sábado te vas con tu papá para que convivas con él. Pues obviamente cuando pusieron la medida dices, pues obviamente es una medida que a lo mejor todas las personas divorciados o que han estado así, o que han visto, pues una de las medidas más normales. Pero aquí no tomó en cuenta el juez lo que dijo el menor, que lo quería conocer poquito, y no tomó en consideración que los fines de semana ella tenía actividades extracurriculares. Ella entrenaba toda la semana en la escuela y cuando jugaban los partidos de fútbol que jugaban eran los fines de semana. Entonces, pues obviamente el papá dice, yo te voy a convivir, pero no te voy a llevar a los partidos. Entonces, pues estaban perfecto. Y la niña dijo, me quiero quejar porque yo lo que le dije al juez fue que poquito y me puso todos los días y está afectando lo que me gusta, el fútbol con mis amigos o con mis amigas. Y a final de cuentas, pues la menor manifestó y llegaron y él me llamó mucha atención que me llegó y me dijo, oye, pues hay una menor que no está de acuerdo con la resolución y pues la mamá pues va a presentar la cuestión. Digo, pues es que la menor tiene también derecho a defenderse y derecho a manifestar porque le tomaron en cuenta su opinión pero no la tomó en consideración la afectación que puede estar. Una cosa es poquito, a lo mejor poquito era, quiero verla más un día, o quiero verlo poco a poco mientras lo voy conociendo, porque también cuál es el impacto de ella irse 2 días a casa de una persona que dijeron que era su papá, pero tenía 9 años sin conocerlo. O sea, era algo fuerte que también le iba a considerar que, pues un trauma, ¿no? Una situación que sí tiene que irlo conociendo, pero poco a poco, como ya dijo. Entonces tenían que establecer primero convivencias vigiladas, luego a lo mejor irlas alargando, pero no de buenas a primeras esta situación. Y es cuando también no escuchamos.
esta participación y no se le está garantizando, porque lo que no es válido, hoy, hace unos momentos, venía a la conferencia y me decía mi hijo, me dice, pero bueno, no es vinculatorio, no obliga al juez lo que le dijo el menor. No, no, no nos obliga. El juez va a tomar en cuenta lo que más le valore porque va a valorar el interés superior del menor y lo que más le convenga. Si a mí escucho una niña o un niño y me dice, yo quiero estar con uno de mis padres, con el que me lleva al cine, con el que no le importa si voy a la escuela o no, con el que no me tengo que bañar, con el que me deja dormirme tarde, pues obviamente estoy escuchándolo, pero a lo mejor no es lo más conveniente, pero sí tengo que confrontar por qué no accedo a su petición, porque obviamente no le conviene. Entonces no es que no sea vinculatorio, es que nos está proporcionando información. Nos está proporcionando información que vamos a contrastar para saber cuál es lo mejor para la persona. Eso es tomar en consideración su opinión, no que no nos obligue, sino que tomamos lo que sea mejor para él. Pero lo que no es válido cuando hablamos del interés superior del menor, y con esto es que pensamos y que tomamos decisiones desde una visión adultocentrista. ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos que tenemos que proteger a los menores y obviamente no garantizarles sus derechos. Muchas veces hemos tomado decisiones, o sea, dicho como un papá, se hace porque yo te digo, porque es lo que te conviene, no. El juez no puede actuar así. El juez tiene que escuchar al menor, tiene que valorar y sopesar qué es lo que mejor le conviene para garantizarle sus derechos. No puede tomar una decisión arbitraria, decir, yo considero que esto es lo mejor. No, tiene que confrontar esa opinión para ver verdaderamente qué es lo que le conviene y no. Por eso el adultocentrismo es algo que se tiene que cambiar desde que se firmó la Convención de los Derechos del Niño y se estableció que los niños tienen, pues obviamente derechos a opinar, derechos a saber. Muchos de ustedes que son jóvenes, pues a lo mejor ya ustedes ya tuvieron una visión con sus papás diferentes en donde les preguntaban, pues, si querían ir a una escuela, a determinada escuela o determinada escuela, no. Yo no, a mí me tocó más el tutelarismo, ¿va? Y mis papás me preguntaron dónde iban, escribimos y ya yo después llegamos a un problema en que era donde me aceptaran, ya no donde me quedé escribir, ¿va? Pero bueno, esas son cuestiones que pasan, pero actualmente, pues sí se les toma más en consideración la opinión y cuestiones. Antes, pues no, ¿va? Y es de cambiar esta visión de pensar como adultos a verdaderamente garantizarles los derechos. Y un derecho es el derecho a participar, que lo necesitamos para poder valorar el interés superior del niño. Bueno, con eso concluyo. No sé si tengan preguntas y adelante. Muchas gracias, doctor Alejandro Fuentes. Un aplauso para el doctor. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, por ahí tenemos el micrófono. Los cadetes, ¿tendrán alguna pregunta? Tienen que haber preguntas, compañeros, porque si no hay preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes. Entonces se me hace más fácil que ustedes me pregunten a mí, a que yo les pregunte y veamos a ver si pusieron atención o no pusieron atención. Bueno, pues, ¿Cuál es su opinión acerca del caso que sucedió en Argentina, me parece, la semana pasada? Me cobra verdad con su mamá y al parecer fue asesinado o fue violentado. Entonces, aquí yo lo que no sé es muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que usted aprecia en este caso que sucedió en Argentina? mire, no desconozco el caso de eso de que como en Argentina, pero aquí hay una situación muy importante. Aparte de la escucha del menor, siempre hay otras pruebas, otras que hay indicios de que podemos poner en riesgo a alguien. Entonces, el juzgador
al momento de valorar su decisión y valorar el interés superior del menor, tiene que esta decisión cause el menor riesgo. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía del juez, que le dijeron que poquito, y dijo 2 días, el juez debería haber valorado su decisión y haber dicho, oye, si la niña le está diciendo que tiene 8 o 9 años, que no lo conoce, lo primero que tendría que haber era que ordenar que sí haya visitas, pero supervisadas en el SECOFAM, y que estas visitas fueran una vez por semana y que se fueran prolongando poco a poco. ¿Por qué? Porque primero no la conoce y segundo, pues hay factores de riesgo o no hay factores de riesgo. Hay un dictamen que diga que el papá verdaderamente puede ejercer el rol de padre, o hay un dictamen que nos está diciendo también que el padre tiene actitudes violentas. Entonces, ahí la cuestión, creo, pues que faltó valorar a la mamá, y si había pruebas de que la valoraron, pues obviamente no soltarle al menor y mandarlo a vivir, porque obviamente lo estaba de una u otra manera sin poner medidas de protección. Y aquí, si si a un adulto se le tienen que poner medidas de protección, hablando del caso cuando hay violencia familiar, pues con más razón a un menor que lo vamos a meter a una casa, a un domicilio con los padres, en donde pueda sufrir alguna situación. Creo que ahí se desprende una responsabilidad clara para el juzgador, pues obviamente porque tuvo que haber verificado esto. Y en materia de niños y adolescentes, tanto nuestro código de aquí de Durango como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares permiten pruebas de mejor proveer. Es decir, si al juez le queda duda de alguna situación, el juez puede ordenar dictámenes, puede ordenar evaluaciones, puede ordenar todo hasta que esté seguro de verdaderamente que no hay un riesgo latente para el menor. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Okay. Vamos a la reflexión. ¿Por qué estamos en la justicia? Ayer no le quería preguntar en el caso de El Salvador, el presidente Bukele ha implementado la pena a los menores de 12 años. ¿Cómo vamos a hacer en México si implementara también eso? ¿Una pena máxima? Ok, excelente pregunta. Les platico el contexto. Hace unos días, pues en noticias, también lo vi en las noticias, el presidente de El Salvador, Bukele, acaba de establecer que se va a establecer la pena vitalicia, cadena perpetua, para los menores de 12 años que cometan delitos como feminicidio, homicidio, pandillerismo, creo que también va. Son 4 o 5 delitos los que, y establece una cadena perpetua. El Salvador es uno de los 166 países que firmaron la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 37 y 40, establece de forma clara que debe haber un sistema diferenciado de los adultos. No podemos tratarlos como adultos a los menores. En nuestro país, ni siquiera un adulto tiene cadena perpetua. Está prohibido por la Constitución las penas inusitadas y obviamente las penas que atentan. La medida de internamiento mayor que se establece en nuestro país son 60 años. Entonces no podríamos ir a esta cuestión, pues obviamente a una cadena perpetua, porque nuestro país constitucionalmente no lo permitiría. Segundo, ahí hay una violación a los derechos humanos de los menores de edad, porque los menores de edad tienen que basarse en un principio que se llama principio de última ratio. Y dice que el internamiento se va a poner solamente en casos excepcionales y por el tiempo más breve que proceda. En nuestro país hay internamiento para los adolescentes que cometen un delito. Para el grupo etario 2, de 14 a 16 años, la máxima son 3 años. Y para los de 16 a 18, la máxima son 5 años. ¿Pero por qué es esto? Tenemos que entender que en la etapa de la adolescencia
es la etapa en que los jóvenes están haciendo sus relaciones interpersonales. Aquí veo varios jóvenes y yo creo que pues recordarán hace 1 o 2 años, o a lo mejor alguno todavía está reciente, por los 15 años. Los 15 años es cuando se presenta a sus compañeras o a las mujercitas, las presentan a la sociedad, pero no es un acto simbólico, pero realmente en la adolescencia, 14, 15 años, estamos hablando tercero, segundo, tercero de secundaria, es cuando las personas empiezan a salir y a relacionarse no solamente con sus familiares, sino con personas externas. Y esto les permite a los adolescentes desarrollar habilidades, habilidades sociales. Si a una persona la internas por mucho tiempo y se brinca esta etapa de su adolescencia, no va a tener esa posibilidad de saberse relacionar e interrelacionarse con otras personas. Y vamos a tener un adulto que no sabe relacionarse. Y como consecuencia va a ser un factor de riesgo para que cometa mayores delitos, porque va a ser una persona aislada, antisocial. Entonces, el incrementar castigos altos a un adolescente, pues estamos quitando parte de su formación y parte de su desarrollo y crecimiento. Por eso los adolescentes tienen penalidades diferentes. Yo considero que es una decisión que está tomando él política, que va en contra de los derechos humanos y obviamente también va en contra de la adolescencia. Y nosotros en nuestro país lo vivimos porque teníamos, antes de que tuviéramos un sistema de adolescentes, tenemos 17 estados de la República que castigamos a los adolescentes como adultos. Durango, uno de ellos. Y castigamos de los 16 años y los mandamos a centros penitenciarios de adultos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente los adolescentes que llegaban a un centro de adultos eran mayormente vulnerables y eran abusados por los más grandes. Y obviamente traían no solamente la cuestión del tiempo de que no se desarrollaban, sino también ya traían algunos abusos que habían sufrido. Entonces, no lo considero adecuado. Adelante. Gracias, doctor. ¿Qué opinión le merece el video que estuvo circulando en redes sociales respecto de las dos chicas que asesinaron a su amiga de 15 años? O sea, todo el proceso del homicidio, y si usted menciona que en este caso entrarían en el grupo etario 2, que sería la máxima pena de 3 años, ¿cree conveniente esa situación o merece una modificación en este caso la mayor de sector? Bueno, hay que tomar en consideración dos cosas. Sí hay delitos de alto impacto cometidos por adolescentes. Nuestros últimos datos es INEGI. INEGI sacó el último dato de la delincuencia juvenil, es del año 2023. Acaba de salir publicado en septiembre pasado. Vamos muy atrasados. Deberíamos de tener el 2025. Sin embargo, pues sabemos que han quitado presupuestos y recursos para todo este tipo de investigaciones y estadísticas por parte del gobierno. Entonces vamos atrasados. Pero ese es el último dato que tenemos y habla que en el 2023 hubo 51,000 y cachito delitos cometidos por adolescentes, pero solamente 1,500 fueron delitos susceptibles de internamiento. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que sí hubo 51,000, pero solamente 1,500 fueron delitos de alto impacto, es decir, menos del 5%. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos una ley, se tiene que hacer una ley desde el punto de vista general. Si estamos hablando que el 5% de las personas cometen delitos de alto impacto, llámese los que están en el 164 de la ley, violación, homicidio, feminicidio, delitos contra la salud, portación de arma de fuego del ejército, y todas estas cuestiones, pues obviamente no puedo endurecer la pena o puedo decir que estoy de acuerdo en que se endurezca la pena si realmente voy a afectar un 95%
que ni siquiera requieren internamiento. Entonces, hay que ver primero la dimensión del contexto. Segundo, aquí hay una cuestión también muy importante. Cuando un adolescente comete una conducta delictiva, el adolescente es el reflejo de su domicilio. Hay un libro muy bueno que se llama Tu hijo, tu espejo, libro para padres valientes, que es principalmente eso, habla de que está reflejando. Aquí la pregunta, y que es una, pues de las pilares de toda la justicia de niños, niños y adolescentes, del sistema tutelar, desde hace años en nuestro país, antes del sistema integral, decía, todo niño o adolescente que comete un delito, primero fue víctima. Aquí la importancia y la pregunta sería, estas niñas que hicieron ese delito, ¿en qué contexto vivieron? ¿En qué ambiente familiar vivieron? ¿Qué situaciones vulnerables les faltaron para poder llegar a cometer esta conducta? Sí, son responsables de la conducta, claro que son responsables, claro que requieren un tratamiento. Se les va a sujetar al proceso y se les va a imponer un tratamiento para efecto que cumplan. No solamente es el internamiento, o sea, el internamiento te lo establece para el grupo etario 2 hasta 16 años de edad, 3 años, pero hay medidas que duran hasta 5 años del seguimiento, todo el catálogo que tiene el 155, hay medidas en libertad que hay un seguimiento, que hay que queden bajo la custodia o guardia y vigilancia de algún centro, esas pueden durar hasta 5 años. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la persona se reintegre. El sistema de adolescentes no es un sistema que va a castigar, es un sistema que vamos a buscar que se reintegre. Y aquí lo primero que tenemos que reintegrar es decir, oye, pues si la familia, el núcleo familiar, no les hizo bien, lo primero es separarlas del núcleo familiar, porque ahí hay algo malo, ¿verdad? Sí hay situaciones muy fuertes, eh, pero son los menos. Y no podemos generalizar o endurecer una ley que afecte al 95% que no son delitos de alto impacto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Adelante. Maestro, en su opinión muy particular, ¿qué tanto puede afectar la alineación parental y la autonomía progresiva en el derecho del menor de hacer escucharlo y a decidir que participar? Híjole, pues es que uno de los requisitos para escucharlo es que sea libre de coacción y la alienación parental ya lo está condicionando. O sea, el juez sí tiene que detectar y decir, oye, no puedo tomar, sí tomo en cuenta tu escucha, sí te escucho, pero detecto que hay una alienación parental. Y esta alienación parental, pues obviamente nos va a llevar a tomar un testimonio que está siendo sesgado, que está siendo parcial. Y de ahí se desprenden, pues, que es una violencia hacia el menor. Una violencia, el hecho de que haya una alienación parental, pues está afectando el desarrollo del. ¿Qué es una alienación parental? Es, por ejemplo, si uno de los padres habla mal del otro padre y si le dice, si vas con él, pues yo me voy a enojar contigo o algo, y está cargando la suerte. Otra cuestión, el niño tiene derecho a vivir en familia y a desarrollarse plenamente, y obviamente pues requiere a sus dos padres. Entonces la cuestión es que no puede hablarle un padre en contra de otro padre porque le está afectando su propio desarrollo. Entonces, sí es importante, por eso es importante en la etapa preliminar que haya un dictamen para que el juez ya tenga en punto y diga, aquí hay una lesión parental, me voy a verificar para constatar que se da al momento de la escucha y tomes las medidas necesarias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí. Okay. En este caso, ¿cómo se puede enseñarles a defender sus derechos y vulnerar los derechos de las demás personas? ¿Cómo se puede enseñar a un niño a respetar sus derechos? Creo que hay una política pública no adecuada.
Es una política pública en la que nos hemos encargado de enseñarle a los niños en las escuelas, en las secundarias, decirle que tienen derechos. Pero a esa política pública le faltó algo muy importante. Hay que enseñarles que todo derecho también tiene una obligación. Cuando enseñemos que hay un derecho y que hay una obligación, pues nuestro país va a cambiar. Va a cambiar porque ahorita todos los grupos vulnerables, llámese menores de edad, llámese mujeres, llámese personas con discapacidad o llámese personas con preferencias sexuales diferentes, nos hablan de derecho. Pero también hay que decir que todo derecho conlleva una obligación. ¿Por qué no les hablamos también de las obligaciones que tienen? Si entendieran que también tienen ciertas obligaciones, pues serían más responsables y obviamente podrían, si es un menor de edad, si es un adulto, si es una persona, podría entender también qué correlación lo lleva a cada uno de sus derechos. Sí, porque yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera mientras no les afecte a ustedes. Ah, pero entonces ahí está el derecho, pero está el límite que es la obligación. Y muchas veces nada más nos dicen en la política pública, tienes derecho a esto, tienes derecho. Pero hay una obligación. Y entonces no nos entendemos y el problema es que viene, que digo, yo tengo derecho a muchas cosas, sí, pero también tienes muchas obligaciones. Estás limitado porque vivimos en sociedad. ¿Sí? Bueno, así con eso respondo su pregunta. Disculpe, nosotros como futuros policías, ¿qué leyes debemos de tener presentes cuando estemos en una situación en donde se involucran niños, niñas y adolescentes? Tienen que tener, obviamente, al momento de conocer, hacer una detención, hacer una exposición, conocer los derechos, obviamente, que tienen las víctimas. Y los derechos de las víctimas, pues se amparan también a las víctimas menores de edad. Y obviamente se complementarían con algunos, por ejemplo, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En su artículo 109 nos habla de las víctimas y los derechos de las víctimas, pues estaría corroborado con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que también establece algunos derechos particulares a los menores de edad. Entonces pondría Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 109, y de ahí me iría a los derechos particulares que tienen los menores en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y con eso tendría. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Si no tenemos más preguntas, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Dirección General de Casa de los Saberes Jurídicos, agradece la excelente participación del doctor Alejandro Ramón Fuentes para que pido nuevamente fuerte aplauso. Gracias. 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 Desde retirado, la directora de esta Casa de los Saberes, la licenciada Andrea Delgado Arregas, hará entrega de este conocimiento al doctor Alejandro Ramón Fuentes por su participación. Sí. Rápidamente, yo creo que todos quedan muy satisfechos con esta gran ponencia del doctor Alejandro Ramón Fuentes, que cuenta con una vasta experiencia en el tema de niñas, niños y adolescentes, y además queremos hacer extensiva la invitación para que sigan participando en estas celebraciones en esta Casa de los Saberes Jurídicos, y para que todos nos puedan acompañar en los diferentes temas que se van a estar desarrollando como parte de la agenda de la Casa de los Saberes. Como ustedes saben, cambió la denominación porque queremos cambiar y aumentar las personas que tengan el beneficio de escuchar a tan valiosos representantes. Están cordialmente invitados a todas las conferencias que hay, todas son gratuitas y todas son de gran interés porque promueven el acceso a los derechos humanos y su divulgación. Muchas gracias, doctor Alejandro, y gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable. Una foto con su público, Sí, quisiera que se hacer levanten y se pone aquí por enfrente. favor, pónganse de aquí para tomarnos una fotografía. Sí, tipo selfie, ¿verdad? Para que vean que sí vivimos. Ah, ok, como usted me diga. Sí, ok. Buenas tardes. Venga. Sí.
Si gustan los que están hasta allá hasta atrás, moverse aquí a los espacios de adelante que están vacíos, porque aquí se alcanzan a ver. Ahí va, ¿eh? 1, 2, 3. 2. Listo. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No, ustedes. Y nos tardamos en hacer la tienda porque hay muchos cambios, muchos movimientos. El de una hizo por retraso por sus está hospitalizado. Sí, sí. Llegó volando. No, no se preocupe, no se preocupe. Oye, me decían el colegio de mujeres que tengo para el próximo mes también, ¿no? Ah, sí. Ok, perfecto, ¿no? Sí, no, le digo, aquí le digo todas las veces que quiera venir. Y la verdad es que Le agradezco. es la que queremos que sean personas que sí lo vivieron, que no vengan solo de la dogmática, sino de la práctica. Sí. Porque creo que es algo como más rico para todos los Al- te asistentes. escucho. Sí, como que les No, digan pues estoy a la orden. y entrelaza con la normática. ¿Verdad? Bueno, un gusto. Y No, no, muchas gracias. Lo esperamos el próximo mes con caudal. Doctor, Gracias. unos autógrafos. Claro que sí. El maestro Luis Fernando es el de la Policía Municipal